días o buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes. Estamos en una entrevista más sobre esta investigación del juguete tradicional al juguete contemporáneo. Recuerden, soy Mayra René y estoy muy contenta de recibir a una querida amiga, creadora, una mujer muy ejemplar para muchos que la seguimos. Es Vanessa Mm. Salas Orduño, creadora de la marca Cola de Pez. Bienvenida, Vane. Muchas gracias, Mayra. Pues yo también me siento muy emocionada de estar aquí contigo en este espacio, en esta entrevista que tengo el honor de que me invites a ser parte de esta investigación. Muchísimas gracias. Bueno, Vane, gracias a ti. Es una entrevista que teníamos pendiente desde mi anterior libro porque te descubrí, ya que estaba la edición cerrada, ya teníamos el libro ya finalizado, pero cuando vi tu trabajo, pues me fascinó y decidimos quitar dos fotografías de las que ya estaban ya dentro del libro para poner tu trabajo. Y aunque no pude hablar de él, pero sí quise que estuvieras ahí presente, entonces después de un largo tiempo ya se me está haciendo hacer esta entrevista que tenía tantas ganas de realizarte. Pues bueno, Vane, pues te doy la bienvenida nuevamente y pues me gustaría platicar sobre tus inicios, Vane, sobre todo qué estudiaste, cuál ha sido tu formación, cómo es que llegaste a esto de los juguetes. Sí, bueno, yo soy licenciada en artes plásticas, egresada de la Universidad de Guanajuato, con especialidad en grabado. Yo hice mi carrera de artes, pero pues desde muy niña siempre tuve la inquietud de acercarme al arte y pues empecé estudiando, yo creo que como muchos niños, talleres de pintura, de dibujo, de fotografía. Pues lo mismo fue durante la secundaria, talleres de arte, igual durante la prepa. Entonces pues es como una inquietud que sentí desde muy pequeña y pues bueno, que a lo largo de los años pues la he ido cultivando. Muy bien, Vane. Y bueno, ¿y cómo fue el acercamiento con los juguetes, Vane? Me interesa Bueno, eso saber. pues mira, yo toda la carrera estudié y trabajé, toda la carrera. Entonces ya sabía que cuando saliera de la escuela pues iba a ser como lo mismo, ¿no? Em, siempre escuchas esa frase de que cuando vives del arte te mueres de hambre. Pero yo en algún momento tuve la oportunidad de que mis papás me enviaran a Estados Unidos y ahí en high school tuve mi maestra de artes que se llama Nancy Seitaf. Y entonces la maestra Nancy siempre nos decía que del arte es algo de lo que sí se puede vivir, ¿no? Y teníamos una clase que era una clase de arte, pero arte que tenía un fin comercial, ¿no? Entonces, teníamos como actividades muy interesantes que eran casi como ir a un basurero, rescatar muebles, darles una rezanada, una arreglada y luego los poníamos en venta. Entonces, no era una clase simplemente teórica, era una clase práctica donde nosotros íbamos desarrollando como proyectos, ¿no? Y a la par, también ella nos decía, tienes que pensar, es una empresa. Si tú tienes una empresa, ¿cómo se llamaría? ¿Cuál sería su logotipo? Diseña el logotipo. O sea, ella nos puso a hacer todo de principio a fin. Y yo recuerdo que en ese tiempo, bueno, mi proyecto se llamaba Caleidoscopio. Y entonces hice mi diseño, mi tipografía, y entonces me decía, ahora, a qué está dedicado Caleidoscopio, ¿no? O sea, cuál es el área que cubre tu empresa a nivel creativo? Y entonces, bueno, yo creo que eso es para mí como un parteaguas, ¿no? En algún momento también, dentro de este mismo intercambio, tuve la oportunidad de ir a Chicago. Y entonces la maestra me llevó al Chicago Fine Arts Institute, porque
cuando yo estuve estudiando allá en Minnesota, me dieron un premio y en el área de artes y me hicieron miembro de algo que se llama National Art Honor Society, que es la Sociedad Artística Nacional de Arte. Entonces, la maestra me decía, es que tienes muchísimo talento, no estudies algo que no tenga que ver con el arte, te tienes que dedicar a esto. Y me llevó por eso también al Chicago Fine Arts Institute, para que yo conociera esta escuela, ¿no? Y pues que me entusiasmara. Y recuerdo que en uno esos salones a los que fuimos como para conocer el instituto, la universidad, había una chica que estaba haciendo una muñeca. Y entonces yo le pregunté, ¿una muñeca es arte? Y ella me dijo, sí, ¿por qué no? Entonces, a mí o sea, fue como disruptivo, ¿no? Yo nunca me había imaginado que una muñeca pudiera ser una pieza de arte, ¿no? Entonces, bueno, eso fue en el 92. Yo regreso a Culiacán, de donde soy originaria, termino la preparatoria y ahí es donde digo, quiero estudiar mi carrera de arte. Y como te comenté anteriormente, estudiaba y trabajaba y el papá de una amiga, eh, él es el profesor Humberto Espinosa, es ceramista. Y él nos decía, muchachos hagan cosas para vender, muchachos hagan cosas para vender. Y entonces, bueno, otra amiga hacía unas vacas y les pintaba unas manchitas en negro con acrílico. Y yo decía, bueno, pero pues si pinta las manchitas, yo creo que se puede pintar la pieza completa, ¿no? Entonces, ahí como que se unieron varias cosas. Yo ya egresada de la carrera, eh, había tenido la beca de jóvenes creadores, y decía yo, me quiero dedicar a esto, o sea, no quiero estar todo el tiempo dejando mis proyectos de arte por hacer otras cosas, ¿no? Como trabajar en Festival Cervantino o dar clases de inglés o dar clases de arte. No, yo me quería dedicar a lo mío, ¿no? Entonces, como que me pareció muy atinada la invitación del profesor y además él nos consiguió un espacio en esto que se llama desarrollo económico, que en ese tiempo todavía estaba como muy verdecito en Guanajuato y estamos hablando del 2001. Entonces, yo hice estas sirenas porque tenía una nostalgia así tremenda por el mar y por mi familia y, y pues siempre me gustaban las sirenas y dije, ay, voy a hacer unas sirenas y entonces voy a decorar las colas y cada colita va a ser distinta y cada muñeca va a ser distinta. Porque cuando estaba en la carrera también yo experimentaba esa inquietud de que por qué la obra de arte siempre se mantiene alejada del espectador. Hay una especie como de barrera y siempre pensaba en esto que creo que decía Antonino Artaud, que el arte debe ser algo que debe estar integrado a la vida. Y yo pensaba, a mí no me importa si lo que hago se maltrata, mientras la persona lo sienta cercano y lo sienta vivo. Entonces, así fue como me preparé para esta venta que fue en un invierno, en 2001. Hice 10 sirenas. Nunca había hecho un juguete, una muñeca. La primera muñeca que hice fue con mi mamá, pero fue una muñequita de tela rellena de arroz, ¿no? Y bordadita de la cara y con vestido de tela. Pero nunca había hecho una toda pintada y dije, ay, no, pues a mí se me da la pintura, voy a pintar la muñeca. Ahí me las ingenié de cómo le ponía el pelo, los brazos, ni sabía coser. En ese tiempo las cosía quien era mi pareja en ese tiempo, él cosía las muñecas y las rellenaba. Es porque yo ni la máquina de coser sabía usar, ¿no? Y entonces así fue como nació Cola de Pez. En esa primera venta el primer día se vendieron 6 o 7 muñecas y el compromiso era siempre tener el stand lleno. Entonces de ahí en adelante ya no dormí porque todo era
hacer muñecas, llegaba, las ponía y así se iban, o sea, fue una locura y en ese momento yo decidí que ya no iba a dar Casa de Cultura, que me iba a dedicar por completo a las muñecas y pues ya no había dónde vender, ya no había dónde vender. Qué Sí, interesante esto que nos cuentas, no lo habría imaginado así tus inicios. Sobre todo sí, porque, bueno, esta parte que hayas viajado a los Estados Unidos y como quiera que hayas tenido esa influencia, no lo notas, no se nota en tu trabajo, o sea, se ve un arraigo muy mexicano, muy nuestro, muy del centro del país. Se nota mucho en tu trabajo, y claro, esta nostalgia por el mar, tu lugar de origen, claro que lo notamos, ¿no? sí, Así es. Entonces, tus influencias sería el mar, la playa, el agua. ¿Qué podría mucho. ser? A ver, Y platica. por otro lado también, Mayra, cuando yo llegué aquí a Guanajuato, de verdad que me sentí rebasada, ¿no? Por todas las expresiones culturales que hay en esta ciudad. Pues como buena sinaloense crecí, ¿no? Como muy alejada también de todo esto, porque de alguna manera estamos más cercanos hacia una cultura estadounidense. Y claro que siempre me llamó la atención el asunto artesanal, porque en el colegio en el que estuve, las monjas hacían cada año como ventas de piezas de arte wixárika, ¿no? De arte huichol. Entonces, a mí todo esto me encantaba, yo me daba cuenta que tenía como un gusto muy peculiar por todo esto, ¿no? Pero cuando llegué a Guanajuato, ahora sí que les digo que andaba yo como bestia sin lazo, porque me sentía, mira, fascinada. Llegué a Guanajuato y vi la ciudad y decía en mi mente, ¿no? Llegué el día de la cueva, que es el día de las brujas. Y entonces llegué a Guanajuato y decía, qué bonitas estas casitas, ¿no? O sea, las veía todas acomodadas y decía, son cajitas de zapatos pintadas. La ciudad me pareció increíblemente escenográfica, los colores de las casas, el trazo de la ciudad, ¿no? Que es así tan caprichoso, eh, pues no planeado en cuadras como en ciudades más modernas, ¿no? Sino a la necesidad de las personas que empezaron a habitar. Y luego, bueno, sales y ves los edificios con toda esta arquitectura que es impresionante, ¿no? Con edificios del Porfiriato que son maravillosos. Y luego los eventos que se hacen en la calle que siempre encuentras. A mí la celebración de Día de Muertos decía, ¿qué es esto, no? El papel picado, los alfeñiques, las calaveritas de chocolate, luego todos estos juguetes, estos muñequitos que se venden que son como títeres también para lo que es la fiesta de los Judas, la danza del torito, que es una de las cosas que me pueden encantar. Y entonces yo siento que todo esto a mí me impactó mucho y pues que de muchas maneras también influye en lo que es la estética de las piezas que yo creo. Sí, claro, y sí se nota bastante. Pero también tenemos a nuestra querida amiga Remedios Varo, ¿no? ¿Qué me puedes Así. platicar? Pues yo conocí la obra de Remedios Varo en la adolescencia. Me pareció como, es que es mágica, es mística, son personajes que no tienen tiempo, no tienen nacionalidad, ¿no? Son personajes, siento yo, universales, arcaicos. Me encantó Remedios Varo, me encantó. Y en 2010 aproximadamente, cuando conocí a Oscar, que es mi compañero,
Pues él como es veterinario y es especialista en avestruces, empezó a regalarme plumas de avestruz, empezó a regalarme, cascarones de huevo, y con todo ese material que yo iba reuniendo, dije: "Ay, yo voy a hacer una colección dedicada a Remedios Varo, usando estas plumas para ponerles el cabello y demás". Y entonces esta colección le puse de nombre Remedios para el amor y el desamor, porque yo también venía saliendo de, o sea, de una relación, una ruptura y luego iniciando con otra y dije, ay, qué bonito momento para iniciar con esta colección y esta nueva etapa, ¿no? Porque, pues sí, nunca había hecho piezas de Remedios Varo, la exposición fue en un café Café Galería que ya no existe aquí en Guanajuato, que se llamaba El Viejo Zaguán, y pues, inmediatamente las también fueron muy bien aceptadas. Y pues sí, tienes muchos seguidores gracias a esta obra, que aunque, claro, están inspiradas en la obra de Remedios, no son réplicas porque tienen tu estilo, tu esencia, tienen esta parte tuya que manifiestas en cada una de las piezas. Los admiramos mucho y pues es una colección muy bonita que dentro de la cultura de las muñecas de arte, pues son muy admiradas aquí en nuestro país. Y pues ya hablando de esto de las muñecas de arte, a mí me llama mucho la atención que a pesar de que haces la mayoría que son muñecas, siempre le has llamado juguetes. Y parte de esta investigación es hablar de los juguetes contemporáneos y también un poco de los juguetes tradicionales. Yo quiero preguntarte si tienes influencias del juguete tradicional, si has tomado alguna idea o algún sentimiento que hayas retomado de los juguetes tradicionales para transformarlo a una propuesta nueva que nos puedas llevar de la mano a todos los que te seguimos o al espectador a disfrutar de estas piezas tan hermosas que tú creas. Pues mira, Mayra, con respecto a esta pregunta, pienso que para mí la palabra juguete es como muy esencial en el sentido de que un juguete es algo que tiene movimiento, ¿no? Algo que puedes manipular, que no está tieso, porque si bien las piezas están pintadas a mano, están hechas de tela, no son precisamente muñecas para abrazar, pero sí son muñecas con las que se puede jugar. Esa es como lo que yo siempre he sentido o ha sido mi propuesta. Pero fue más o menos a final entre 2001 y 2002 que Teresa Pomar, que es bueno, era una historiadora que vivía en la Ciudad de México. Ella tenía una colección muy grande de juguetes. De hecho, en el Museo del Pueblo, aquí en Guanajuato, estaba como parte de la exposición permanente la colección de la maestra Teresa Pomar. Cuando Teresa Pomar murió, se hizo una donación al pueblo y ahí se encontraba su colección que incluía miniaturas y piezas de diversos materiales. Pero esta maestra Teresa Pomar estuvo aquí en Guanajuato dando un diplomado sobre haciendas y este diplomado lo estuvo dando a través del Instituto de Cultura del estado de Guanajuato. Entonces, cuando este diplomado iba a terminar, a mí me piden que haga una pieza especialmente para ella, porque se la van a dar de regalo al momento de la clausura del diplomado, sabiendo que ella es coleccionista de juguetes. Entonces, me piden a mí que vaya y le entregue la sirena. Y entonces ahí, o sea, en ese momento ella agarra la sirena y la levanta y dice, este es el ejemplo de la transición del juguete tradicional al contemporáneo.
Y entonces yo, pues, que nunca había pensado en esos términos, porque siempre, pues, siempre estoy haciendo mis cosas y no crees que pienso demasiado como que en lo que hay alrededor. Como que se me abrió una puerta, ¿no? Una ventana, y creo que en mucho por eso siempre digo que son juguetes. Ok, pues fíjate cómo la maestra, al simplemente ver tu pieza, cómo luego ella lo ubicó y cómo creó este vínculo, ¿no? Sin que a lo mejor tú no lo hayas planeado o pensado, cómo vislumbró ella esta transición que bien lo mencionó y nos lleva de la mano a esta propuesta nueva, ¿no? Que es lo que estamos tratando de demostrar con esta investigación. Y, Vane, ¿tú crees, así como lo que has visto, porque ya tienes varios años en Guanajuato, y Guanajuato es creador natural de juguetes? Si platicamos, por ejemplo, de estos juguetes, ¿crees tú que en la actualidad los que hacemos juguetes contemporáneos, crees que haya una influencia aquí en nuestro país o que haya una separación? Cómo lo puedes tú considerar? Pues vivimos en un mundo muy globalizado, Mayra. Yo creo que es como muy difícil mantenerse, como alejado de las influencias, ¿no? Sí siento, o sea, que por un lado hay una tendencia a seguir fomentando la creación de juguetes de manera tradicional, pero también creo que ahora, de unos, ¿qué serán? 15 años hacia acá, también hay un movimiento de creación de juguetes, pero con materiales que son ya más contemporáneos, ¿no? Porque, bueno, en mi caso, por ejemplo, he visto y he sentido que todo lo tradicional casi siempre se liga a familias que tienen años creando de manera continua, ¿no? Y que, bueno, pertenecen a un grupo étnico o que también trabajan con los materiales naturales que tienen a la mano. En el caso mío y de muchos otros creadores, pues somos de origen mestizo, ¿no? Y también algunas o algunos de nosotros tenemos una formación profesional que de alguna manera también vinculamos a lo que es la creación de nuestras piezas. Entonces, creo que se están dando las dos cosas, eh, pero sí veo que ahora es como más evidente esta creación contemporánea. No sé si es porque me encuentro dentro del medio, pero como que veo que hay un boom, ¿no? Como en estas búsquedas. Así es, Vanessa. Y bueno, si cambió un poquito de tema y nos platicas un poco de tus procesos creativos, ¿qué nos puedes, como que revelar al público? ¿Cómo es tu sistema de trabajo? ¿Investigas el tema? ¿Te involucras con la pieza? ¿Qué es lo qué es lo que haces cuando vas a trabajar con un proyecto nuevo? Bueno, en estos últimos años he estado trabajando mucho lo que son las comisiones, porque bueno, es lo que de alguna manera sostuvo mi taller durante la pandemia, ¿no? Ahora estoy trabajando precisamente, bueno, con una exposición que no tiene que ver con muñecas, pero sí tiene que ver con lo que es escultura suave. Entonces, cuando hago estas piezas, entonces me permito otras cosas, ¿no? Como que me permito jugar y experimentar más porque no lo estoy haciendo con el deseo de satisfacer a alguien que no sea yo. Si les gusta a los demás,
Pues qué maravilla, pero realmente lo que yo quiero es como rascarme esa comezón que traigo, que es de hacer cosas nuevas y no tener miedo a que si voy a echar a perder el material o que el tiempo está encima, sino que, pues, me permito como jugar. En el caso, por ejemplo, de esta colección que hice basada en Remedios Varo, sí, obviamente hice una investigación, porque la mayoría de las personas piensan, ¿no? Que cuando trabajas en base a la obra de otro artista, lo que estás haciendo es copiar. Y yo siempre les digo, ¿tú sabes lo que hay detrás de la pintura? Porque nada más estás viendo la imagen del frente, pero sí sabes lo que hay detrás. ¿Te alcanzas a imaginar lo que hay detrás? ¿Sabes el trabajo que implica buscar y seleccionar los materiales correctos? No solo para que sea lo más cercano posible a la pintura, sino que además sea un material que no vaya a generar con el tiempo gorgojos o que vaya a generar algún tipo de hongo. Entonces, todas estas cosas parecen nimiedades, pero son asuntos muy importantes que tienen que ver con la manera en la que resuelves una pieza y para eso también hay una investigación en los materiales. Yo siempre les he dicho, bueno, cuando doy talleres y que enseño el asunto de las articulaciones, porque es algo que a mí las articulaciones me vuelven loca en las muñecas, en llegar a lo que es la cabeza giratoria en tela, me tomó 17 años de hacer moldes y tirarlos, y luego regresaba a ello y otra vez, y entonces ya en el momento en el que dije, ya puedo hacer una cabeza giratoria, fue todo un logro, pero hay mucho trabajo de investigación para los materiales, hay trabajo de investigación para lograr las articulaciones y también hay un trabajo de investigación para generar una estética en la pieza. Entonces, creo que en lo que más he hecho investigación en este sentido ha sido en estas muñecas de Remedios Varo, en las muñecas que también tienen que ver con las monjas coronadas, que lo que son estos sellos que traen en su pelo, ¿no? A qué congregación pertenecen, si pertenecen a la congregación de las Hijas del Sagrado Corazón de Jesús, si pertenecen a las monjas benedictinas o si son las carmelitas. Entonces, todos estos símbolos que hay en las pinturas de las monjas coronadas que pertenecen al barroco, aquí todo tiene un sentido, un simbolismo. Obviamente también me permito jugar un poco, pero trato también de tener como el mayor cuidado al momento de seleccionar los elementos con los que voy a hacer una monja. No, no soy mucho de hacer bocetos, salvo, yo creo que si voy a hacer como una colección que tenga que ver, por ejemplo, con el teatro, como en algún momento hice con la Escuela de los Bufones, que primero diseñé el vestuario, hice como los dummies del vestuario y de ahí saqué personajes, ¿no? Con todos sus pedacitos de tela y demás. Pero no soy mucho lo hago, pero no es algo que yo haga como continuamente, salvo algunas excepciones, creo. Más que nada cuando voy a crear un personaje nuevo. Ahí sí es que me pongo a hacer mis bocetos y una vez que ya tengo diseñado ese personaje nuevo, entonces paso pues hacer los moldes y a ver cuál es la mejor manera de solucionarlo. Y Vane, digamos, para las personas que se quieran dedicar a esto, ¿cuál sería como una pequeña recomendación por dónde empezar? Porque se van a encontrar, como algún día nos encontramos nosotras cuando iniciábamos,
que teníamos a lo mejor un montón de material y no sabíamos por dónde empezar o cómo, alguna recomendación que les puedas dar, cómo poder empezar en algo, algún proyecto que quieran realizar. Pues el paso número uno es empezar. Ese es el paso número uno. Porque realmente, Mayra, cuando yo doy talleres siempre les estoy diciendo, háganse amigas, amigos del error, permitan, permítanse equivocarse un montón de veces. Si no se equivocan, no van a aprender. No estén esperando todo el tiempo que la primera pieza que hagan sea una pieza perfecta para irse a un museo. Siempre les digo la primera pieza que hice, de las primeras sirenas que tengo, y les digo, si ustedes se acercan, hay muchos tutoriales ahora, muchísimos. Hay muchas cosas en YouTube, hay muchas cosas en Instagram, hay muchas cosas publicadas en todas partes que te pueden ir llevando paso a paso a lo que es hacer una muñeca. Yo siempre les digo, si tú inicias tomando un taller o si empiezas a ver videos, puedes estar segura que tu primera muñeca va a ser mejor que mi primera muñeca, ¿sí? Y siempre es muy, muy importante saber que seguramente te vas a equivocar y eso no es lo que te va a detener. No, el error no puede detenerte. Más bien creo que esto es algo, hacer muñecas es un tiempo con nosotros. Yo así lo siento, siempre es un tiempo conmigo, un tiempo que disfruto y pues es como la cocina, es como todo esto que tiene un proceso pero que finalmente el resultado habla de quiénes somos. Entonces, yo sí creo que, bueno, la otra vez lo platicaba con una alumna que vino aquí a tomar un taller y entonces decía, yo le decía, yo pienso que antes, ¿no? Se decía, bueno, en esta vida en esta vida debes de sembrar un árbol, escribir un libro, tener un hijo, y yo digo, y hacer una muñeca. Porque es una experiencia maravillosa esta de ver cómo algo que está en plano toma una tridimensionalidad y luego las reacciones que se generan alrededor es una belleza. Yo cada vez me siento más y más enamorada de este significado tan fuerte que tienen las muñecas y cómo son piezas que nos han acompañado desde el inicio de los tiempos y que siempre, siempre nos hablan de quiénes somos como seres humanos. Así es, Vane, qué bonita reflexión. Y pues me llama mucho la atención cómo clasificas tú a tus esculturas que le llamas esculturas suaves. ¿Me Mm. podrías explicar un poco acerca de este concepto? Sí, este es un concepto que tiene que ver con el arte de hace, creo que más o menos como de los 50, 60, más o menos, eh, con un grupo de mujeres que hacían sus muñecas con textiles, ¿no? O sus esculturas con textiles. La mayoría de estas esculturas, pues que tienen que ver con rostros o con formas humanas. Aquí en México tuvimos una artista maravillosa de textil que se llamó Marta Palau. Marta Palau hacía unas instalaciones increíbles donde siempre involucraba tela. Y este término de escultura suave viene precisamente porque el material se va moldeando, ¿no? De manera como muy visceral, sin tantos patrones en este caso, ¿no? Y entonces vas como doblando, vas acomodando, vas haciendo puntadas. Yo digo que la aguja y el hilo se convierten en una especie de cincel, ¿no? Junto con las manos. Y entonces a esto es a lo que le vas dando forma. Mira, si me permites, te voy a mostrar una de las piezas que estoy haciendo para la nueva exposición, que voy a hacer vegetales, ¿no?
y con una blusa que ya no uso, mira, me puse a hacer una berenjena. Qué divino, está divino. ¿Y está, esa bordado es por ti o ya venía con la blusa? No, es que así era la blusa. Entonces estoy usando todos estos textiles, ropa que ya dejé y con esto estoy haciendo estas piezas, que también es algo que pasa como muy de manera recurrente también en la creación de estas piezas textiles, ¿no? Que hay como una reutilización de los materiales, pero sobre todo en el caso de piezas que tienen que ver con ropa, pues tienen una carga emocional, ¿no? Que ya es fuerte. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo no utilicé ningún molde, simplemente agarré la tela en cuatro, puse el relleno y empecé a armar. Entonces, a esto es a lo que también se le llama escultura suave, que sí es escultura y que yo de manera como muy puntual aquí en Guanajuato y lo que es en el Bajío, he hecho mis esfuerzos en lo que son los concursos o las bienales por presentar piezas de escultura suave. Claro que con el ánimo de ganar, pero más con el ánimo de que sea una técnica apreciada y valorada dentro de lo que son las técnicas escultóricas, porque generalmente toman más en cuenta a lo que es de la escultura en madera o en metal o en otros materiales, más no la escultura suave o la escultura textil. Entonces, bueno, pues esa es otra, otra lucha que tengo por ahí y que ya en alguna bienal, al final de la selección y la premiación, me hicieron saber que ya se consideraba la escultura suave dentro de las técnicas aceptadas en la Bienal. Y entonces digo, ah, pues ya, ya vamos de gane. Claro, es un gran logro, ¿cómo no? Sí, Y eso pues es una buena noticia, ¿no? Porque parece que no, pero eh, digamos que a un grupo selecto de creadores nos ha tocado como que estar tocando puertas, estar abriendo espacios, lugares y pues el reconocimiento que se vaya reconociendo por parte de las instituciones nuestro trabajo, pues claro que eso es una gran hazaña, ¿no? Así que pues claro. felicidades, felicidades. Sí, creo que siempre es muy importante estar haciendo acto de presencia, Mayra, porque todavía nos falta mucha educación en todo lo que tiene que ver con la apreciación de las artes textiles, de ver a las muñecas también como piezas de arte. Pues hay mucho por hacer y pues para eso estamos. Vente para estar picando piedra. Vale, pues ya casi terminamos nuestra entrevista o esta participación y me gustaría pedirte si tienes alguna, no sé, alguna opinión, algún pensamiento que nos quieras compartir de todo esto que hemos estado platicando, no sé, para finalizar nuestra charla, algo que quieras agregar. Ah, pues mm, yo creo que todos los seres humanos nacemos con aptitudes para crear. Y yo siempre digo que el sistema educativo está para hacerte saber que no eres capaz de hacer un montón de cosas. Entonces, desobedece el sistema educativo, desobedécelo. Realmente tenemos la capacidad y la habilidad para hacer muchísimas cosas y siempre acercarte a actividades nuevas, sobre todo que tengan que ver con la creación, nos lleva a un lugar mejor, Mayra, ¿no? Yo, por ejemplo, que la creatividad es una herramienta que te sirve para toda tu vida, seas matemático o te dediques a la cocina
o te dediques a las finanzas, o siempre la creatividad es algo que te va a llevar a un lugar mejor, a contemplar la vida y las situaciones desde muchos otros ángulos. Entonces, eh, yo no siento que los artistas o las artistas seamos personas especiales en ningún sentido. Yo más bien creo que somos como los deportistas que entrenan sus músculos y su cuerpo, y nosotros en este caso estamos entrenando continuamente la creatividad, y eso es lo que te lleva a otro lugar. Entonces, empiecen, número uno, empiecen, y si se equivocan, no pasa nada. Muy bonita reflexión, de verdad que sí es alentadora para los que vayan a iniciar. Y pues quiero agradecerte, Vanessa, por esta oportunidad que me das de charlar contigo, de entrevistarte. Y pues es un complemento para las personas que vayan a leer el libro cuando ya esté listo, que lo tengan en sus manos. Pues va a ser muy divertido estar leyendo ahí las frases y ver toda la entrevista completa. Pues eso yo siento que va a ser algo muy bonito para los lectores. Te agradezco infinitamente que me hayas acompañado y pues gracias, Vane, muchas gracias. Mayra, yo quiero agradecerte también por este trabajo de investigación que has hecho. Conocí tu primer libro, que fue el, el- El arte de las muñecas en tela, y bueno, realmente es un libro que tiene una investigación seria, comprometida, muy completa, y sobre todo de un tema en el que en México tenemos muy poca literatura o nula literatura. Eh, Sé que en otros países, en Estados Unidos, en Francia, en Rusia, hay libros que siempre hablan de temas de muñecas, y tú eres alguien que se ha dado a la tarea de hacer investigación. Para mí, en muchos sentidos, eres un ejemplo. Sabes que he hecho algunas investigaciones, hay algunas cositas que voy poniendo en Instagram, porque creo que es importante que más gente se vaya acercando sin miedo a todo lo maravilloso que tiene que ver con las muñecas. Y bueno, tú con tus investigaciones y con este segundo libro, pues lo estás haciendo muy bien, y te agradezco mucho tu compromiso, el valor que le das a todo lo que hacemos. Y bueno, pues gracias. Gracias, Vane, te agradezco y muchas gracias por tus palabras y pues seguimos aquí con este compromiso de siempre pues presentar cosas novedosas y que sean de utilidad para todos los creadores. Pues gracias, Vane. Te mando un abrazo. Gracias por esta mañana. Bye bye.